último, la cuarta ponencia se titula Acción colectiva y participación juvenil en tiempos de pandemia en el Perú. Para esta tenemos a Jerjes Loaiza, quien es abogado y licenciado en Sociología, magíster en Sociología con mención en Estudios Políticos y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, director del Departamento Académico de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y editor de la revista de Sociología de la misma universidad. Adelante con su ponencia, doctor. Gracias, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Un saludo muy grande desde Arequipa, bueno, del aeropuerto de Arequipa. Agradezco mucho la invitación y por supuesto que es una felicitación enorme para esta iniciativa tan importante en la celebración de lo que viene a ser más que una celebración, una reflexión sumamente crítica frente a la tragedia de los fallecimientos y frente a esta acción colectiva, a esta suerte de movimiento social que se desarrolló hace ya un año. Siendo así, entonces, voy a presentar. Creo que se puede ver mi diapositiva, ¿sí? ¿Se puede ver? Sí, sí se puede apreciar, doctor. ¿Se ve o no? Sí, sí, doctor. Ya, ok, muchas gracias. Bien, entonces voy a empezar agradeciendo, por supuesto, la invitación y a todos los participantes que en este momento o posteriormente van a ver las ponencias, que por supuesto felicito, son extraordinarias y me voy aquí no solamente exponiendo, sino aprendiendo mucho. El título, como se dijo, es Acción Colectiva y Participación Juvenil en Tiempos de Pandemia en el Perú. Y quiero plantear primero el contexto, que todos lo sabemos bien, pero es importante siempre antes de una ponencia. Y se trata de esta protesta que se da en un contexto complicado de pandemia, COVID-19. Digo complicado porque la salida a la calle, la interacción entre personas y demás aspectos eran muy difíciles o imposibles de desarrollar, ¿no? Nos agarra esta pandemia de una manera sumamente trágica y genera a su vez una serie de contradicciones que hay que establecer también, se termina multiplicando frente a la indignación de lo que ocurría en aquel momento en nuestro país. Las redes sociales, quiero quedarme un rato en ese tema, las redes sociales fueron fundamentales y van a desarrollar una serie de estrategias frente a la imposibilidad de salir a las calles, desde casa, desde los celulares, desde las laptops, desde los iPhones, desde los smartphones, desde diversos lugares, empezó a desarrollar una serie de estrategias de comunicación muy importantes. Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, etcétera, fueron fundamentales para establecer una conciencia común. Se van a compartir, por ejemplo, puntos de concentración, movilizaciones, se difundan recomendaciones ante las bombas lacrimógenas, ante la posibilidad de detenciones arbitrarias, debido a que había ya antecedentes, se desarrollaron videos en directo, es decir, se estableció esto como una suerte de espacio de medio de comunicación no tradicional, que fue fundamental para que la población supiera qué es lo que venía ocurriendo y para que los propios jóvenes, las y los jóvenes pudieran participar también a su vez. Estos videos indirectos fueron fundamentales. Las historias en Instagram, esas historias en las historias de WhatsApp, los memes, las fotos de los desaparecidos, todo ello se multiplicó y la cantidad de jóvenes que estuvieron dispuestos a protestar y fue enorme y se fueron animando también otras generaciones más desde sus ventanas, de sus hogares, lo cual fue fundamental. Quiero adelantarme a justamente poder como ejemplo esto, la ponencia anterior, de manera brillante ya ha desarrollado un análisis de las imágenes, carteles y demás aspectos artísticos. Acá solamente quiero compartir ello. Estos dos anuncios importantes que empiezan a señalar dónde se pueden reunir los y las jóvenes de acuerdo al lugar en que se encuentran. O importante leer antes de ir a la marcha, es decir, saber cómo poder protegerte frente a alguna situación peligrosa que pueda dañar tu salud o que termine acabando una detención ilegal, injusta. Acá hay otra imagen que también me pareció fundamental, la protección ante las marchas en el Perú durante noviembre del año 2020, donde te señalan qué cosas puedes llevar, lentes protectores, casco, mascarillas, mochila, bidón, canilleras, zapatillas, guantes de cuero, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, el bicarbonato y el vinagre fueron fundamentales. Quien les habla terminó, yo vivo en el centro histórico de Lima, y terminé tanto gaseado, como se dice, tanto en mi hogar como fuera de mi hogar, tanto yendo a la protesta como en mi propio hogar, y con una luna reventada, por supuesto, eh, incluso en el sexto piso, porque hasta allí llegó el impacto de una bomba lacrimógena al momento de explotar seguramente. Entonces, todo esto termina llevándonos a reflexionar sobre el impacto y la importancia de las redes sociales
dentro de las movilizaciones, la protesta y la acción colectiva de los y las jóvenes, ¿no? Los cacerorazos, por supuesto, fueron fundamentales por parte de personas que no necesariamente participaban o que incluso participaban y estaban con las cacerolas, estaban con las cucharas, estaban con las herramientas haciendo mucho ruido a modo de cántico. También las imágenes proyectadas en los edificios o en los muros fueron también fundamentales. Y los medios de comunicación. Esto es fundamental porque los medios de comunicación tradicionales iban informando de acuerdo a la posición nacional ante los hechos. Los medios de comunicación no tradicionales fueron muy importantes a su vez porque pudieron generar una suerte de información, se puede decir, un tanto más transparente a la situación que venía ocurriendo. Pero los medios de comunicación tradicionales no. Y se lo digo en primera mano. Yo estuve en más de un canal de televisión en aquella época dando una serie de opiniones y comentarios y yo escuchaba cómo los productores señalaban que no se hable de eso, cómo detrás de cámaras se decía, hay que decirle a la población que no salga a las calles, hay que decirle a la población que no sea violenta, aun cuando había imágenes que señalaban todo lo contrario. No digo esto con un afán de querer denunciar a los medios de comunicación, digo esto como un testimonio directo de lo que yo observé, de lo que yo vi y de lo que yo escuché, y frente a lo cual reclamé y amenacé con irme del canal, sé que no me permitían establecer una opinión, o bueno, un análisis sociológico de lo que venía ocurriendo. Pues estas situaciones que pude divisar tienen que ver con un manejo de los medios de comunicación tradicionales que los y las jóvenes se dieron cuenta que venía existiendo y que gracias a ello desarrollaron sus propias estrategias de comunicación y de información que fueron fundamentales en este momento. La denominada generación del bicentenario, o para otros la generación del TikTok, a modo de burla tal vez, imitó estrategias importantes que se usaron, por ejemplo, en el país vecino de Chile, que a su vez, que a su vez aprendió de estrategias utilizadas en otras partes del mundo, ¿no? Nunca antes había el Perú observado una movilización de este tipo, y más aún con jóvenes entre los 18 y 24 años que se habían movilizado gracias a estas redes sociales. Todo ello entonces nos llama y nos lleva a plantearnos un análisis de la importancia que tienen las redes sociales frente a lo que de manera prejuiciosa podemos creer, que no sirven o que son espacios netamente hedonistas. Asistimos entonces a lo que Castells interpreta como nuevos movimientos sociales que en su diversidad van a reaccionar contra la globalización, contra agentes políticos, etcétera, etcétera. En términos generales, hay una internacionalización de los movimientos sociales que lo hemos visto como parte de nuestro país frente a los hechos injustos desarrollados hace un año. Cisneros, en una introducción muy buena en el libro La Palabra Permanente, acusaba a las redes sociales virtuales, vamos a decir, al Internet en general, a la comunicación por chat, como aspectos que no permiten experiencia, que son demasiado abstractos, que limitan los receptores. Pasó todo lo contrario. Sí nos ayudaron a entender situaciones que venían ocurriendo, que se venían dando. Esto lo acabo de mostrar hace un momento. Eso también, que me parece importante. Eh, entonces nos preguntamos, ¿qué impacto tiene provocando en la juventud de la tecnología? ¿De qué manera van ensamblando sus propias vidas? No se trata de que las personas actúan porque la tecnología lo dice así. No se trata de que las personas hacen las cosas porque una noticia se lo dice así, sino que van racionalizando, van pensando, van creando y construyendo emociones compartidas, colectivas y no solo individuales. Asistimos por eso a la creación de nuevas identidades juveniles que actúan también en base a determinadas tecnologías que no necesariamente van a existir solamente como una especie de espacio hedonista o presentista, sino que también existen para evitar la legitimidad de ciertas instituciones que quieren racionalizar, quieren que la población racionalice determinadas lógicas de dominación. No hay entonces una posición vertical de dominación entre dominados y dominantes, sino resistencias, reflexiones, una suerte de visión y perspectiva frente a las cosas que vienen ocurriendo. Por eso es que esta idea de que los jóvenes son inexpertos, irresponsables o simples soñadores va a ser sumamente criticada frente a los hechos que pudimos observar. Dichas posiciones, por supuesto, que quieren estigmatizar o quieren evaluar la lógica, a partir de una lógica de la dominación adultocéntrica, nos permite entender que hay resistencias, que hay un proyecto identitario importante que va redefiniendo la posición social de la juventud. De ahí frases como que se han metido con la generación equivocada, es decir, una construcción identitaria que permite entender a la juventud como un conjunto de pensamientos, un conjunto de identidades o un conjunto de planteamientos propositivos frente a la política, pero no frente a la política tradicional, sino frente a jóvenes tal vez no lo suficientemente organizados o no organizados, pero que tienen algo que decir y que lo manifiestan en las calles.
Desarrollando un abordaje teórico en este contexto, quiero detenerme en algunos aspectos. Por ejemplo, quiero plantear la idea del criterio de las emociones. Lo que nosotros hemos visto, para muchos, ha sido un contexto de emociones desbocadas, donde las personas no saben lo que quieren, donde estos jóvenes no tenían ni idea de lo que hacían, simplemente salían a las calles con una mera reacción casi animal. Sin embargo, eso es sumamente falso, porque en la teoría de los movimientos sociales hay una relación directa entre creencia, emoción y acción. Las creencias no solamente son creencias porque así se lo imaginan las personas, son planteadas gracias también a determinadas redes o determinados medios de información que nos permitieron conocer qué es lo que venía ocurriendo. Si bien es cierto, hubo un primer número de jóvenes y de personas que asistieron a la Plaza San Martín desde aquel primer lunes, luego de saber las noticias que se habían planteado de que Vizcarra estaba saliendo, de que habían sacado, es importante que estos, anotar cómo es que estos informaron de que estaban reunidos en este lugar, cómo poco a poco se fue propiciando una noticia que fue creando a su vez una emoción, que a su vez fue desarrollar una acción. Entonces, cuando nosotros hablamos de creencias, las creencias no tienen que ser necesariamente objetivas para cumplir su meta. Puede haber una creencia que va a generar una emoción, que puede ser la indignación, que puede ser la rabia, que puede ser el rencor, que puede ser, en fin, una serie de emociones que nos llevan a una acción. La población que sale a las marchas todos estos días, desde el día lunes hasta el día sábado, son personas que tenían una emoción que los llevaba a una acción, que estaban completamente convencidos de lo que hacían era fundamental para recuperar la democracia en el país. Por eso, carteles como los de he salido a defender a mi país y si no regreso me voy con él. Mamá, ¿no? Le dicen una cosa por el estilo, llevando su cotidianidad a través de una serie de carteles como bien se han establecido y a su vez proponiendo una serie de planteamientos que por más que sean memes, por más que sean frases entrecortadas, dicen algo muy importante. Hay un planteamiento de los nuevos movimientos sociales antes que de la movilización de recursos. Sí, no podemos, en teoría de movimientos sociales hay dos grandes teorías muy antiguas. La de la movilización de recursos, que plantea que la gente actúa solo por sus propios intereses, en todo caso por intereses o metapreferencias determinados que van a ayudar a desarrollar de manera conveniente los intereses de cada persona, de una determinada persona. Yo planteo que más nos acercamos a la teoría de los movimientos, nuevos movimientos sociales, de Melucci, que plantean claramente que no actuamos por intereses propios necesariamente, sino por construcción de identidades o por búsqueda de espacios colectivos o por espacios compartidos a través de determinadas preferencias o metapreferencias. Entonces, la idea de los nuevos movimientos sociales que se plantean es un contexto ante momentos políticos democráticos en donde la población quiere resarcir, en todo caso, quiere criticar determinadas formas de hacer política en determinados países. Pero yo planteo que necesitamos un enfoque más específico, porque estas teorías vienen de espacios norteamericanos, europeos, en donde el contrato social viene desarrollándose de manera efectiva o casi efectiva. En el caso peruano y latinoamericano, aún tenemos muchos casos por resolver. Los ponentes anteriormente lo dijeron, nuestro Tribunal Constitucional, nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestras normas, no plantean una defensa del ciudadano y de la ciudadana. Por el contrario, generan muchos abusos. Y esto es porque nuestro contrato social todavía falta mucho por desarrollar. Estamos muchos años atrasados en comparación a estos otros países. Aún acá seguimos hablando de contaminación medioambiental, mientras que en otros países ese tema ya se ha resuelto. En el nuestro todavía no. Por eso es que yo planteo que se debería tener una mirada, un enfoque de los movimientos sociales teóricamente más vinculado o relacionado con nuestra propia realidad. Recordemos que nuestra realidad está afectada por situaciones étnicas, situaciones adultocéntricas, o sea, de edad, discriminaciones según la edad, situaciones de género, patriarcalismos, heteronormatividades y también situaciones vinculadas al tema del racismo y al tema del clasismo. Hay un planteamiento, entonces, que yo señalaría que debe estar relacionado más a nuevos movimientos sociales. Como tercer punto, creo que hay un prejuicio de clase, un prejuicio que pudimos ver con motivo de los resultados de la segunda vuelta o de la primera vuelta, en donde tenemos a un candidato como Castillo y tenemos a líderes de opinión que salen en defensa de este candidato, que se supone no tenían una correlación directa en cuanto a clase social se refiere. Comento esto para que se entienda más claramente cómo es que no se entendía o no se podía visualizar que jóvenes de los niveles socioeconómicos A, B y C sean los que acudieron mayoritariamente a estas movilizaciones. Nosotros seguimos pensando en términos casi decimonónicos de que las personas actúan por determinada pertenencia de clase.
Eso hace mucho tiempo no es así. Desgraciadamente e irónicamente, quienes más lo piensan son los sectores que no son para nada identificados con el marxismo, el comunismo, el socialismo y demás. No están de acuerdo con estos enfoques, pero teóricamente parece que creen que las personas nos identificamos con nuestra determinada clase social. Eso no es así. Los prejuicios de clase, por eso, antes que la perspectiva de una visión identitaria y emotiva, impiden entender por qué personas jóvenes, mujeres y hombres de diversas universidades, como la Universidad Católica del Perú también, por supuesto, y universidades nacionales como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y muchas otras más, incluso a lo largo del país, terminan protestando contra las injusticias sociales. Si seguimos creyendo que las personas actúan por conveniencia propia, de acuerdo a determinados intereses económicos, estamos sumamente perdidos. Estamos equivocándonos en el camino del estudio y análisis de lo que son la protesta social, las acciones colectivas y los movimientos sociales. Entonces, creo que hay erróneos, tremendamente erróneos abordajes, que intentan racionalizarlo todo. O sea, como si las personas tuviéramos que tener una idea sumamente clara y sensata de lo que queremos proponer y de lo que queremos decir. O sea, como si tuviéramos una especie de pliego de reclamos muy bien establecido, con parámetros muy perfectos, como si debiéramos tener una propuesta muy bien planteada, con ánimos racionalizadores. Eso es falso. Los movimientos sociales, las protestas, las acciones colectivas no se desarrollan todos bajo una lógica necesariamente racionalizada. Existen pasiones, existen intereses y existen razones, como diría Elster. Existen simpatías, existen creencias, como diría Amartya Sen. Entonces, no, la teoría no nos lleva necesariamente a un planteamiento netamente racional, pero por supuesto esto es algo que a veces no lo queremos decir o no lo queremos pensar, y por supuesto a nadie, o bueno, a pocas personas les interesaría decirlo, pero es importante también plantearlo. De ahí palabras como dignos, como generación de cristal, y otras palabras y otros términos muy violentos que no quieren entender cómo es que esta lógica de las emociones o esta lógica de las protestas y de la acción colectiva y los movimientos sociales tienen otra forma de actuar. Un ejemplo es este cartel. Me han quitado tanto que me quitaron el miedo. El miedo no es una correspondencia con situaciones externas que me llevan a mí a huir o a no querer hacer nada por el temor que tengo. El miedo tiene como defensa una suerte de construcción colectiva que termina protegiéndonos como si fuese una especie de armadura con la cual nos sentimos seguros de lo que hacemos. Y esa armadura es la población, la gente, personas con las que nos identificamos, personas con las que comenzamos a construir una suerte de solidaridad colectiva que por un momento, efervescentemente, nos hace sentir mucho más trascendentales de lo que podemos ser nosotros solos. Me han quitado tanto que me han quitado el miedo. No es tonto plantear esto, es un resultado de lo que implica una teoría de los movimientos sociales amparada en las emociones, de los nuevos movimientos sociales y otras teorías más que tal vez no hay mucho tiempo para establecer aquí. Entonces, creo que hay posibilidades extraordinarias de la acción colectiva juvenil. Nos lo han demostrado el año pasado, estos movimientos, estas protestas de suma importancia que tuvieron un impacto directo. Sin embargo, creo que hay cosas que replantear, que plantear y replantear. Por ejemplo, el uso de repertorios sumamente creativos que se han desarrollado, sí. La ponente anterior, repito, de manera brillante, ha establecido, mediante los carteles, mediante el arte establecido, cómo es que hay formas muy creativas, espontáneas, pero que a su vez están conectadas globalmente con las experiencias de otros países. Una gran carga emocional y meta preferencial. Un cartel no solo es el sentir de una persona, es el sentir de muchas personas. Hay una relación entre todas estas, hay un relato, un metarrelato, vamos a inventar ese término que no tiene que ver con esto, pero hay un relato mayor que se conecta con los carteles. No es que cada cartel diga lo que a uno le da la gana, están interconectados, tienen un discurso más o menos afín, más o menos, no 100% afín, es una metapreferencia. Y las metapreferencias dentro de la teoría de los movimientos sociales son fundamentales para construir finalmente cooperación entre sus miembros. Dependerá de una ideologización también y mayor contacto con las comunidades académicas como en el contexto obrero. En la época de Mariatti, en la época de Haya, en la época de Ribagüero, en la época de Belaunde, Víctor Hernández Belaunde, teníamos situaciones en las que existían las universidades populares, por ejemplo, donde los estudiantes tuvieron un rol fundamental en las marchas en favor de las 8 horas, en las marchas en favor de mejores y mayores espacios de participación.
durante buena parte del siglo XX, tuvieron una relación directa. Las universidades populares fueron espacios para ideologizar, no en el sentido negativo, sino para crear una suerte de resistencia académica, intelectual, para poder generar una protesta, un entendimiento claro de lo que viene sucediendo. Cursos como los de Realidad Social Peruana, que tengo el honor de dictar, por ejemplo, terminan siendo fundamentales en esta situación. Se necesita una mayor inserción y compromiso organizacional. También implica el seguimiento de los debates y diálogo de sus miembros. Quiero detenerme en este y el anterior. Este último, es importante poder saber y detentar que dentro de las reuniones o dentro de las organizaciones no se destaca y se pierde de vista los resultados de los debates, de las deliberaciones y de las conversaciones e interacciones entre sus miembros. Una investigación que vengo desarrollando con los pocos tiempos que uno puede tener, pero que vengo desarrollando y que espero el año entrante ya poder publicar en algunos artículos, me di cuenta de que cuando los miembros, antes de estas movilizaciones y protestas, se reunían, personas pertenecientes a organizaciones no anotaban sus conclusiones, no anotaban, no tenían necesariamente un libro de actas en que planteaban lo que venían diciendo, y si lo tenían, se desaparecían. Alguien me dirá, pero eso que tiene de importante, lo importante es la acción. Si nosotros nos damos cuenta, personajes como Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Pierre Bourdieu y muchos otros, ¿no? Muy importantes, y así sí, una lista interminable, tenían una relación directa con las protestas sociales. Y a esto regreso al segundo punto. La ideologización, en todo caso, el mayor contacto con las comunidades académicas, permitirían desarrollar una suerte de discurso que tuviera la suficiente fortaleza de poder echar abajo cualquier prejuicio, estigma o intolerancia por parte de grupos ultra, no sé si decir derechista, porque no sé si es la palabra, pero ultra intolerantes, que vienen constituyéndose y cocinándose en la actualidad. Creo que es importante que las organizaciones juveniles o las organizaciones vinculadas a los movimientos sociales toquen la puerta o invitar a determinados, más que líderes de opinión, determinados investigadores e investigadoras de diferentes lares a compartir sus ideas y sus planteamientos frente a lo que viene ocurriendo como se hizo mucho antes. Por eso digo que debe haber un mayor compromiso frente a lo que la organización viene destacando y desarrollando. Creo que eso es fundamental. Se necesitan estrategias descentralizadas también. Como lo dije, quien va a universidades, institutos, calles, barrios, sectores populares. O sea, no creer que hay solamente espacios académicos o espacios de interacción determinados, sino hay un espacio mucho más amplio que debemos tener en consideración. Es necesario incorporaciones teóricas de la acción colectiva también y movimientos sociales que partan de la experiencia nacional, de la experiencia urbana, de la experiencia rural, de la experiencia costeña, andina, selvática, nororiental, que partan de experiencias propias y que no partan únicamente de enfoques extranjeros que son muy importantes. No digo que no leamos a Tilly, que no leamos a Tarrow, que no leamos a Melucci, que no leamos a Olson, que no leamos a Touraine, no digo eso, pero creo que sería aún más importante si podamos partir de las epistemologías del sur en primer lugar y también partir de nuestra propia experiencia a través de más y profundas investigaciones, que no solamente surjan de los espacios académicos, de los espacios pues muy importantes que sean de los claustros universitarios, sino también de las organizaciones juveniles, también de los movimientos, también de las protestas. Solo así vamos a construir algo mucho más que situaciones que esporádicamente se desarrollan. Por eso planteo acá este aspecto de tener una mejor visión en ese sentido. Y para concluir, acabar, creo que la protesta del 2020, de noviembre de 2020, se promueven en contextos virtuales y se potencian entonces mediante medios de comunicación no tradicionales, lo cual demuestra una agencia muy grande. No es una juventud apática, no al menos al 100% de las veces, sino que puede despertar y puede que esté despierta en este momento y constantemente frente a cualquier situación determinada que genera una relación muy directa en torno a la problemática de nuestro país. El hedonismo y el presentismo con el cual el adultocentrismo, una palabra que se usaba mucho ya por mediados de los 2000 mediante organizaciones juveniles del Estado como el CONAJU, se dirige a la juventud, se torna muy relativo y equívoco, porque está demostrado que tiene momentos de reflexión crítica y momentos de intervención en las calles. Como se dijo en su momento, la protesta social, la protesta es un derecho constitucional importantísimo, pero a veces se le quiere tomar como algo negativo, delincuencial, como algo que no debe ocurrir, como una amenaza al sistema, entre otras cosas. No,
los movimientos sociales son los nuevos espacios políticos frente a partidos políticos que tal vez han perdido legitimidad por ser muy verticales o por ser demasiado exclusivos. La emotividad con la cual se desarrolla el movimiento le daría entonces una fuerza inusitada, aunque impediría, por supuesto, en determinados momentos, estructurarla como grupos de presión o como organizaciones de la acción colectiva futura. Para esto necesitamos, como lo dije hace un momento, espacios de mayor reflexión, tanto académica, organizativa, y por supuesto, en el tiempo pueda definir instituciones o una institucionalidad determinada. No existe entonces suficientes reflexiones teóricas y empíricas que nos ayuden a vislumbrar entradas para entender el comportamiento de nuestros jóvenes de acuerdo a su heterogeneidad y pluralidad dentro de una política no organizada en el Perú. La política no es tradicional, la política tiene muchas formas, diversas formas, en diversas investigaciones ya publicadas lo he planteado y creo que es fundamental. Debemos partir de una visión heterogénea, plural y mucho más específica de nuestro país, de cara a lo que viene siendo un bicentenario que estamos celebrando no con mucha alegría, sino con mucha pena, frente a los sucesos que han venido ocurriendo. Muchas gracias.